¿Cuál es el peor ejemplo de problemas de los ricos que haya visto? Trabajé para una chica a la que se le apagó un altavoz en su Ferrari y ella se negó a seguir conduciendo en esas circunstancias, por lo que se detuvo para esperar a que uno de los empleados de su casa le trajera el Porsche. Historia real. Vi una situación parecida. Una persona se vio obligada a detener su Lamborghini debido a excremento de ave justo en el centro del parabrisas. No tenía idea de cómo funcionaba el limpiaparabrisas. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Una persona que conozco solo bebe agua de Evian o Vas porque es alérgica al grifo. Editar, no lo critico por no beber agua del grifo, sino por beber solo lo que se considera agua de lujo. Edición 2, vive en un barrio rico de Estados Unidos. Edición 3, una vez más, estoy perfectamente de acuerdo con que solo beba agua embotellada. Por lo que sé, puede que sea alérgico a algo de grifo. Me parece una locura que solo beba ciertos tipos de agua embotellada. Esto me llevó al límite. Necesito abandonar esta conversación. La idea de que alguien exprese eso me provoca una reacción muy intensa. Siento que la frustración me está superando y es difícil mantener la calma ante tales afirmaciones. Es mejor alejarse de situaciones que generan tanta tensión. Mi amigo rico ha tenido que repintar su auto varias veces porque un pavo real en su terreno sigue viendo su reflejo en él y atacándolo como loco. Editar, gracias por el oro. Le haré saber a mi amigo que no fue todo en vano. El vecino de mi infancia tenía pavos reales. Nosotros teníamos una alberca inflable que no era muy buena y esas aves ridículas venían, se posaban en el borde, gritaban y dejaban sus excrementos. Por lo general, esto ocurría a las 3 de la mañana. Cuando estaba en la escuela secundaria, mi familia era bastante pobre y yo tenía un amigo bastante rico. Mi padre soltero pasó años ahorrando para ir a Disneylandia. Finalmente fuimos cuando yo tenía 16 años. Un año después, mi amigo irá a Disneylandia para las vacaciones de Halloween. Su papá le dijo que invitara a 2 amigos. Entonces ella nos invitó a mí y a otra chica. Estaba jodidamente entusiasmado. Pero ella seguía diciendo, no sé, probablemente será aburrido, mi abuela me lleva a Disneylandia como en cada descanso. Y cuando llegamos allí, lo único que quería hacer era sentarse en los bancos y enviar mensajes de texto. Todas las atracciones eran aburridas, y ella ya había estado en ellas docenas de veces. Terminó siendo bastante aburrido para mí porque no quería ir a las atracciones sin ella. Parece que un familiar cercano, aunque en vez de vacaciones, las visitas ocurren cada 2 meses. Cuando tenía 8 años, mi sobrina había ido a Disneylandia aproximadamente entre 20 y 30 ocasiones. Conocí a alguien que cambiaba su Porsche y compraba uno nuevo cada año. Sus padres eran ricos, murieron cuando él era un adolescente y le dejaron un fondo fiduciario multimillonario. Lo triste era que sentía que no podía ligar con mujeres sin mostrar su dinero en efectivo y su costoso auto deportivo, pero las dejaría todas en un par de semanas porque solo les interesaba mi dinero. El chico más solitario que he conocido. Editar, él no es Batman. Sus padres murieron en un accidente automovilístico y el nombre de su mayordomo es Davin, no Alfred. Es curioso cómo a veces la gente cree que el dinero puede comprar todo, incluso amor o amistad. Conocí a alguien así. Cambiaba de Porsche cada año. Tenía dinero, pero se sentía solo. Pensaba que las chicas solo estaban interesadas en su dinero y, al final, nunca formaba conexiones reales. A veces, tener demasiado puede hacerte sentir más vacío, como si los objetos pudieran llenar lo que realmente falta. Mira, La reina de Versalles, es fascinante y trata sobre los problemas de los ricos. Y no se trata de María Antonieta, como sugiere el título, es un documental sobre una familia ridículamente rica antes y durante la Gran Recesión y el efecto que la crisis inmobiliaria tuvo en ellos. Edición, ups. Por lo general soy muy estricto con el efecto versus el efecto. Editar, ahí lo tienes, de hecho arreglé el error.
Una de las mejores situaciones ocurrió en una oficina de alquiler de coches, cuando una persona preguntó al encargado sobre el nombre del conductor asignado. La expresión del trabajador fue digna de recordar, ya que mostró sorpresa y confusión por la pregunta. Esa escena quedó grabada por lo inesperado de la situación y la reacción del empleado, generando un momento divertido y memorable. Tuve que ayudar a una niña a pagar la matrícula y estaba molesta porque realmente pensaba que el proceso de ingresar la información de la tarjeta de crédito era difícil. Sí, tomó la tarjeta de crédito de su padre y pagó 20.000 por el semestre como si estuviera comprando un chicle. Si pudiera, utilizaría la tarjeta de crédito de mis padres para pagar mis estudios. Gastar 40.000 sería una buena manera de acumular puntos. Por supuesto, después les enviaría el dinero correspondiente para saldar la deuda. Superyate atracado en Italia en un puerto deportivo de alta gama. Los propietarios querían el agua embotellada de Perrier para una fiesta que celebrarían en 1 o 2 días. Querían que el puerto deportivo les suministrara un palé de dicha agua. Marina dijo que iba en contra de la política que llevaran una plataforma de agua a su barco. Así que consiguen un jet privado de Estados Unidos para volar con una plataforma de dicha agua y dejarla caer en el barco. El precio, que yo recuerde, rondaba los $28.000. Pero incluso esa cantidad parece baja para eso. Es curioso cómo algunas personas manejan sus proyectos. Esta historia me recuerda a un amigo que siempre quiere lo mejor, sin importar el costo. Una vez, también pidió algo increíblemente lujoso solo para mostrar. A veces, parece que no le importa lo que cueste. Pero bueno, cada quien tiene sus prioridades. Lo importante es que al final, todos se divierten y disfrutan de lo que tienen. Vivo en una parte de mi país donde Internet es muy caro. Los planes de 16 Mbps se consideran planes para personas extremadamente ricas. Un buen día, uno de mis amigos le dio un ataque a su padre porque estaba obteniendo 15 Mbps en lugar de 16 durante aproximadamente 1 hora. Mierda, amigo, vivo con una conexión de 2 Mbps que se convierte en una conexión de 512 kbps después de un límite de datos de 30 GB. Es curioso cómo a veces la gente no se da cuenta de lo que tiene. Un amigo se quejaba de 1 megabit, mientras que yo luchaba con una conexión que apenas podía cargar una página. La realidad de la Internet es muy distinta dependiendo de dónde estés. Al final, aprender a vivir con lo que tienes es lo que importa. Mi papá es un millonario hecho a sí mismo. Lo logró con mucho trabajo y me crió con tanta dureza como él, no quería que dependiera del dinero. Tengo cierta experiencia con personas de mi estatus. Una chica que conozco convenció a sus padres de mudarse para poder estar más cerca de los establos de caballos en los que le gustaba montar. Aumentó el impulso de su padre para ir al trabajo, y el de su madre, y su hermano pequeño tuvo que cambiar de escuela en 8º grado, el peor momento para sacar a un niño. ¿Entiende esto? Ella hizo que su mamá comprara su caballo favorito. Ella también intentaba obligarme a comprarle un caballo, porque yo era rica y no necesitaba mi dinero como ella. Es interesante ver cómo algunas personas pueden manipular situaciones a su favor. La chica que mencionas parece tener una visión muy distinta de lo que significa ser afortunado. Mientras que tú has sido educado para ser independiente, ella parece depender del dinero de sus padres. No todos entienden que el valor real está en el esfuerzo, no en lo material. A veces, esas diferencias de perspectiva son lo que realmente define a las personas. No sé si esto es exactamente un problema, pero estaba en el metro en el sur de Londres y un grupo de jóvenes banqueros con trajes elegantes estaban allí con sus novias igualmente bien vestidas, y un tipo dijo, todo el mundo sigue diciéndome que conseguiré un Bentley, pero soy más un hombre de Lambo. Esto fue en un momento de mi vida en el que vivía con cajas de pasta de Tesco por valor de 1 libra, por lo que fue un momento un poco surrealista. A veces esas situaciones te hacen reflexionar. Estás rodeado de personas que parecen tenerlo todo y tú ahí, contando monedas para la cena. Esa desconexión entre estilos de vida puede ser graciosa y deprimente a la vez. Te hace apreciar lo que realmente importa, aunque a veces te da curiosidad cuánto cuesta realmente esa vida. Al final, ambos mundos existen simultáneamente, pero parece que no se cruzan. Niña, de unos 5 años, preparándose para ir a la ciudad de Nueva York a visitar a su abuela, suburbios de Nueva Jersey. Estaba en casa de su tía y no tenía un par de zapatos que le gustaran. Llamó a su chofer, le dijo qué par de zapatos quería, el tipo consiguió los zapatos y condujo unas 20 millas para entregárselos y ella le dijo que se había equivocado de zapatos y que era un idiota. Nadie en la familia pensó que esto fuera inapropiado.
En el seno familiar, nadie consideró que esto fuera inadecuado, y así es como un niño con muchas comodidades se convierte en alguien malcriado y con aires de superioridad. La esposa es asistente de vuelo. Esposa, ¿qué te gustaría beber? Pasajero, tomaré agua, espera. ¿De dónde es tu agua? Esposa, ¿qué? Pasajero, ¿de qué país es tu agua? Yo solo bebo agua de Francia. Hace algunos años, se visitó un restaurante elegante que presentó una carta de aguas antes de la cena. La acompañante rechazó de inmediato la idea, ya que era evidente que no íbamos a pedir aguas sofisticadas. Quedó un poco de desilusión por no haber explorado esa opción, pues definitivamente habría sido una experiencia divertida. De vez en cuando salía con un niño cuyo padre era súper rico. Simplemente pedía dinero y lo obtenía. Intentó usar un cajero automático y no tenía idea de cómo hacerlo, así que me pidió a mí o a otra persona que le consiguiéramos dinero. Fue muy confuso para él. La tarea más sencilla fue porque estaba criado para no mover un dedo. Curiosamente, en numerosas naciones, el descontento por la falta de conocimiento sobre el uso de un cajero automático se considera un problema que enfrentan las personas adineradas. Este tipo de queja refleja una realidad en donde el acceso a la tecnología y los servicios bancarios está más asociado con aquellos que tienen recursos, dejando en evidencia las desigualdades en la experiencia cotidiana de las diferentes capas sociales. Me invitaron a una fiesta de graduación, organizada por una pareja muy rica cuya hija acababa de graduarse en Yale. Su padre salió frente a los invitados, mostrando sus relojes Rolex y Cartier y preguntando cuál de los dos relojes caros el grupo pensaba que sería el más apropiado para la ocasión. Todos se miraron unos a otros, en silencio, sin saber muy bien qué decir. Es algo raro ver a alguien presumir de sus cosas en una fiesta. La mayoría de la gente probablemente no sabía si reír o sentir pena. A veces, las fiestas se convierten en escenarios de egoísmo y competencia. Hubiera sido mejor que hablara de su hija y sus logros en lugar de sus relojes. La graduación debería ser una celebración, no un desfile de riqueza. No completamente rico, pero me imagino que sería peor para alguien más rico. Limpiar la propiedad de mis padres era una gran molestia con cajas de seguridad, cuentas bancarias y cosas raras para vender por toda la ciudad. Además, tuvo que ocuparse de limpiar la casa y venderla. Molesta. Entiendo. Manejar una herencia puede ser complicado. Recuerdo cuando un amigo tuvo que hacerse cargo de la casa de sus padres. Pasó semanas organizando cosas, vendiendo objetos de valor y lidiando con recuerdos. Al final, se sintió aliviado, pero también agotado. Es una mezcla de emociones, ¿no? Tener que desprenderse de todo lo que fue una parte de la vida de alguien. En fin, es un proceso que nadie quiere enfrentar. La mejor amiga de mi prima le gritó a su padre y le dijo que lo odiaba porque no la llevaría a Londres a comprar un vestido, a pesar de que exactamente el mismo vestido estaba disponible exactamente en la misma tienda en casa. Necesitaba el de Londres porque allí mejoran las cosas. Es curioso cómo a veces la gente se obsesiona con cosas que no tienen tanto sentido. Recuerdo a un amigo que también decidía ir a lugares solo por la idea de que eran mejores. Al final, lo que realmente importa es lo que tenemos cerca. A veces, la solución está justo enfrente y no la vemos. Un niño que conozco afirmó que no era rico y dijo, ya no puedo pilotear tanto mi helicóptero. El tipo sentado a su lado, cuando se le pidió que definiera un nivel de ingresos para la clase media, no pudo responder. Finalmente llegó a un ingreso anual de 700.000 como estimación aproximada. Es curioso cómo a veces la realidad de la vida se percibe de maneras tan diferentes. Ese niño parece no darse cuenta de su privilegio. Por otro lado, el tipo que no supo definir el concepto de clase media parece bastante desconectado también. La perspectiva sobre el dinero y la riqueza puede variar muchísimo, y en ocasiones parece que algunos están en su propio mundo. Al final, es solo una conversación entre personas que no entienden del todo. Hay un barrio a unos cuantos pueblos donde viven todos los deportistas y etc. Y simplemente observo cómo llevan sus carritos de golf desde la puerta principal hasta su garaje independiente, que es del tamaño de una segunda casa, y tratan de decidir qué modelo de auto deportivo sacar hoy. A veces me paso por ese vecindario y es curioso. Los ves salir con sus carritos de golf, apenas parecen preocuparse por nada. Se detienen frente a sus enormes garajes, eligiendo qué auto deportivo usar. Se siente como una película.
Yo solo los miro desde la distancia, pensando en cómo sería vivir así, pero al final del día, creo que prefiero mi propia rutina. Entonces mi tía abuela y mi tío abuelo son multimillonarios después de que mi tío vendió su empresa independiente. Actualmente viven en el noreste, mientras que algunos de sus hijos viven en el medio oeste. Su hija, de unos 40 años, está casada con un hombre que ha estado luchando por mantener un trabajo durante los últimos años después de haber sido despedido debido a la recesión. Para ayudar a su yerno a conseguir trabajo, decidieron abrir una franquicia solo para darle trabajo como gerente. Problemas de los ricos. No considero que esto sea un inconveniente. Siempre y cuando la persona no sea desagradable ni nada por el estilo. Si en algún momento llegara a tener mucho dinero, probablemente optaría por ofrecer empleo a mis familiares y amigos cercanos en lugar de darles dinero directamente. Tenía amigos que tuvieron que romper su teléfono. Era el último modelo de iPhone y funcionaba perfectamente, pero salía uno más nuevo que querían y sus padres solo lo comprarían si el otro estaba roto. Tuve que soportar a estos niños arrojando sus teléfonos contra las paredes y frustrándose porque su teléfono aún no estaba roto. La verdad es que eso suena muy raro. No entiendo por qué romper un teléfono que aún funciona solo por conseguir el nuevo modelo. A veces la gente hace cosas extrañas por seguir tendencias. Recuerdo una vez que un amigo trató de romper su videoconsola por la misma razón. Al final, fue un desastre y le costó mucho arreglarlo. Creo que a veces hay que aceptar lo que se tiene. Llevé a la esposa de un cliente a casa desde el aeropuerto después de la primera gran tormenta de nieve en Boston este año. Me sentí muy mal cuando ella me dijo, «Oh, Roger está tan triste». Solo pudieron quitar la nieve delante de dos de nuestros garajes. Quería sacar su BMW, pero se quedará otra semana conduciendo mi Mercedes. Oh. Bueno, ¿cómo sigue? /S//. A veces las quejas son bastante absurdas. Conozco a un amigo que se quejaba de que su auto nuevo no tenía suficiente espacio en el maletero. Mientras tanto, yo estaba lidiando con un viejo sedán que apenas arrancaba. Al final, me hizo reír lo mucho que le importaba su auto del año mientras yo solo intentaba llegar a casa sin quedarme parado. La vida tiene sus prioridades, supongo. Mi mamá. Mientras conduce su Range Rover, bebe un Starbucks y lleva un bolso Fendi, se da vuelta y me dice, «Tu padre nunca me regala nada bueno. Todas mis cosas apestan». Me puse a reír. Gracias a Dios, ella también. Eso me recuerda a una vez que mi madre se quejó de lo mismo. Estábamos en el coche, ella con su café y yo con mis auriculares. De repente, dice que nunca la sorprendo con nada. Me reí y le dije que no se preocupara, que siempre estaba en el centro comercial. Terminamos riéndonos juntos, al final siempre hay algo que nos une. Un exgerente en el trabajo compró un Viper cuando salieron por primera vez, y un día se asustó al sobrevirar en una curva y esencialmente hacer un giro de 180 grados en una calle pública. Su Land Rover Defender estaba en el taller de pintura, por lo que se presentó a trabajar en su Duesenberg modelo J. Parecía un coche del personal nazi en el aparcamiento del administrador. A un amigo le pasó algo parecido. Compró un coche muy rápido y un día, mientras manejaba, perdió el control en una curva, casi se estrella. Decidió no usarlo por un tiempo. Luego llegó a la oficina en un coche clásico que no pegaba para nada con el ambiente. Todos nos quedamos mirando, preguntándonos qué había pensado al venir con eso. Fue un momento raro, pero al final, nos reímos de la situación. Compró la casa de sus vecinos para que pudieran vivir en ella durante 5 meses mientras remodelaban su verdadera casa. Luego lo demolieron y lo pusieron en una piscina. Al parecer eran multimillonarios. Editar, además, la señora propietaria estaba furiosa, Edie. No puedo vivir así. Porque la piedra que estábamos colocando no coincidía exactamente con la piedra de su patio. 1. La piedra no la recogemos nosotros, sino los propietarios. 2. La piedra que quería ya no existía y ella era consciente de ello. Eso pasa a veces. Compraron la casa de al lado por un tiempo y luego la demolieron. Fui testigo de cómo estaban siempre frustrados con la remodelación. La dueña parecía bastante exigente. Es raro que no se den cuenta de que algunas cosas ya no están disponibles. Al final, solo quería hacer todo perfecto, pero a veces es complicado. Al menos ahora tienen una piscina nueva, supongo. Vivo al lado de uno de los lugares con mayor riqueza per cápita del mundo.
Un hombre de la isla tenía el problema de que su obra de arte de valor incalculable en su casa de invierno corría un vago peligro de posibles huracanes, y no se sentía cómodo con la idea de que lo sacaran de la casa cuando se acercaba un huracán. Su solución fue comprar un submarino fuera de servicio y enterrarlo debajo de su propiedad, luego construirle un pasillo, y ese es el lugar donde coloca sus obras de arte más valiosas en esta casa en particular si hubiera un huracán inminente. Es curioso cómo algunas personas manejan su riqueza. Este tipo decidió que la mejor manera de proteger su arte era conseguir un submarino y enterrarlo. La idea de tener un pasillo que condujera a su bóveda submarina es bastante única. Hay algo tranquilo en pensar que, en vez de preocuparse por la tormenta, se toma una medida tan extrema para cuidar de lo que valora. Estaba en un puerto deportivo en las Bahamas para lavar la ropa, abastecerme de agua y suministros para mi velero batidor de 25 años, estaba paseando al perro cuando conocí a un tipo que paseaba a su perro. Estaba en un barco de 140 pies con una tripulación sustancial y bien uniformada y no podía dejar de quejarse de que el gobierno de las Bahamas le había cobrado $250 por un permiso de crucero / licencia de pesca de 6 meses, la misma tarifa que yo pagué, por cierto. Continuó y siguió, diciendo que no tienen faros, boyas, etc. Tenía que pagar tanto para atracar durante la noche, y mucho menos tripulación y combustible. El barco probablemente costó 10 millones o más, terminé la conversación. Diciendo que había pagado más que eso por la pintura del fondo que evitaba que crecieran percebes en mi casco. Estaba en una marina en las Bahamas haciendo la colada y comprando suministros con mi viejo velero. Paseando al perro, conocí a un tipo que venía de un yate enorme, se quejaba del costo del permiso de navegación. Hablaba de lo caro que era todo, mientras yo solo había gastado más en la pintura del casco que en su licencia. A veces, los problemas son relativos, ¿no? Para dar una perspectiva del artículo que vinculó, entonces, digamos de manera conservadora que pasaron 5 años como estudiantes, ninguno de los dos trabajó, solo recortando activos de $60.000 en dólares de 1969, alrededor de $377.000 en la actualidad. Tenían $377.000 en dólares de hoy, y tenían entre 20 y 21 años. Para ser justos, parece que estaban intentando vender la menor cantidad de inventario posible debido a su buen rendimiento. Así es como las personas adineradas aumentan su fortuna, convirtiendo el capital en más capital. Esta película fue muy triste para mí. Los niños no estaban emocionados por la Navidad porque recibieron regalos de los que, literalmente, ya tenían 2 o más. Los momentos que realmente mataron fueron aquellos en los que la familia intentaba comunicarse con el padre, y él les decía que se fueran mientras estaba sentado enchufado a trabajar en su oficina oscura y abarrotada. Sí, pero uno de esos niños fue adoptado y había estado durmiendo en el suelo solo un año antes. Me pareció muy bonito que lograra salir de esa situación. Por muy despistada que sea esa mujer, la encontré bastante encantadora después de verla. Se puede decir que es una persona realmente agradable que se preocupa por los demás, pero ha estado viviendo una vida de lujo durante demasiado tiempo, lo que la dejó fuera de contacto con el mundo real. La verdad es que a veces eso pasa, ¿no? Conoces a alguien que parece perdido en su burbuja, pero al final, simplemente tiene un corazón bueno. Es curioso cómo la vida de algunas personas las aleja de la realidad. A veces, es refrescante ver a alguien así, aunque no tenga idea de lo que ocurre a su alrededor. A mí también me encantó esa parte. También era interesante que ella hubiera sido programadora de computadoras antes de casarse con ese tipo. Ella no era tonta. Acaba de pasar 20 años totalmente aislada de la realidad cotidiana de la vida. Puede cambiar a una persona. Totalmente. Eso es lo que más me fascinó de la película. Al principio, el personaje parecía ser muy práctico e ingenioso, pero luego se volvió completamente distante. De alguna manera, se presenta como una advertencia. La escena donde el lagarto murió porque se olvidaron de ella me hizo Berlín y no pude terminar de verla hasta el día siguiente. Y los otros niños decían, ni siquiera sabía que teníamos un lagarto. Dios mío. La parte donde el lagarto muere me pegó fuerte. Recuerdo que una vez me pasó algo similar con un pez que tenía de niño. Se me olvidó alimentarlo y al final no estaba. Mis amigos ni se dieron cuenta de que tenía una pecera en casa. A veces, las cosas pasan y a nadie le importa, lo que suena duro, pero es real. ¿Mi antiguo jefe hizo esto? Encargó un BMW M5 nuevo, y mientras esperaba que se lo entregaran, compró un Maserati 4x casi nuevo. Cuando llegó el BMW,
ya no necesitaba el Maserati, así que lo vendió, y compró un Bentley Flying con el dinero. Este es el mismo tipo que compró un Ferrari 575 Superamerica y lo conduce como si fuera un auto común y corriente. Eso es bastante loco. Tener un jefe que cambia de coches como si fueran zapatos. No sé si admiro eso o simplemente me parece raro. Imaginarlo en un Ferrari como si fuera un coche normal es gracioso. Es como si no le importara el dinero o el mantenimiento. Pero bueno, cada quien con su estilo, supongo. Trabajé con un chico de China. Programador informático como yo. Entonces probablemente estaba ganando 5 cifras altas y 6 cifras bajas. Tomaría dinero extra cada año y compraría una propiedad en China. Se jubiló temprano. Es interesante cómo algunas personas tienen un plan claro para su futuro. Este tipo conocía el valor de invertir y no solo gastar. Comprar propiedades es una estrategia inteligente. Su enfoque le permitió retirarse temprano, algo que muchos anhelan. A veces, solo se necesita una mentalidad práctica y una visión a largo plazo. Reflexionando sobre eso, es motivador ver a alguien tomar decisiones que los llevan a una vida más libre. Bueno, para ser justos, muchos niños probablemente encontrarían París aburrido y preferirían ir a la playa, al parque de diversiones o algo así. Mucha gente va principalmente a museos, visitas a catedrales o de compras en París, lo que a muchos niños les resultaría aburrido. No son las vacaciones más amigables para los niños. Creo que eso es cierto. París puede ser más interesante para los adultos. Los niños normalmente prefieren lugares donde puedan jugar y divertirse. Recuerdo que cuando era chico, siempre quería ir a la playa o a un parque de diversiones. Las actividades más tranquilas, como ver museos o catedrales, no eran muy emocionantes para mí. Al final, es cuestión de gustos y lo que cada uno busca en unas vacaciones. En realidad, eso podría ser bastante razonable y no necesariamente malo en este contexto. El reloj es esencialmente un accesorio de moda, por lo que no querer usar un color que no te gusta parece estar bien. Tampoco me gustan los relojes ni las joyas de oro, amarillo. Claro, ¿no sería más superficial llevar algo que no te gusta solo porque es caro? Un año, la empresa le cobró de más a mi padre una cantidad minúscula, creo que fue como $1000. Y estaba pensando en disputar el cargo o algo así, ignorando que 1K no es nada para nosotros. Y ya pagó 36.000 por un vuelo. Esto hace obvio que tus padres ganaron ese dinero, no tú. Es interesante cómo a veces las cosas pequeñas pueden generar un gran debate. Mi amigo tuvo una situación similar con una compañía de seguros. Se molestó por un par de cientos de euros que le cobraron de más. Al final, decidió dejarlo pasar porque sabía que su tiempo valía más que eso. A veces, las prioridades y lo que consideramos importante se aclaran con esas experiencias. $200.000 al año no es ningún tipo de riqueza. Podemos permitirnos una casa que sea lo suficientemente grande para nuestra familia, pagar de nuestro bolsillo los estudios universitarios en una universidad estatal, conducir un auto medio bonito, pagar todas las estupideces que se supone que una familia en Estados Unidos puede pagar. Y realmente ahorrar para la jubilación. Clase media alta, claro, pero no rica. Rich es que si uno de nosotros contrae cáncer y el seguro no paga porque no cree que el tratamiento sea adecuado, no tenemos que elegir entre una muerte agonizante y la ruina financiera. Un ingreso familiar de 200.000 pesos en Estados Unidos se encuentra en el 4% superior. ¿De verdad se puede argumentar que el 5% más pudiente de este país no es rico? Tener una perspectiva adecuada te permitirá comprender lo privilegiado que eres. Cosas como estas son las razones por las que si alguna vez llego a un nivel de ingresos que podría considerarse rico, no haré alarde de ello. No me gustaría tener que ser un dragón envejecido y paranoico que agarra mis perlas a cada paso y al mismo tiempo intenta mostrar las mismas perlas. Entiendo lo que dices. Conozco a alguien que ganó mucho dinero y ahora vive con miedo de perderlo. Iba a fiestas para mostrar su riqueza, pero en realidad se sentía solo y estresado. A veces, es mejor vivir de manera más sencilla y disfrutar de las cosas que realmente importan, sin preocuparse por la opinión de los demás. La vida puede ser más tranquila así. Aparentemente hay mucha gente rica que tiene tan pocos problemas que simplemente los inventan. Creo que es parte de la naturaleza humana percibir cualquier cosa como un problema, si es peor que nuestras expectativas, independientemente de la riqueza o la clase social.
Me imagino que muchos de los problemas que tiene un estadounidense pobre promedio les parecerían inventados a muchísimas personas de países menos afortunados. La percepción de problemas varía mucho según la situación de cada uno. A veces, las preocupaciones de los ricos parecen triviales para quienes enfrentan dificultades reales. Para algunos, un mal momento puede ser solo una cuestión de perspectiva. Lo que para uno es un gran problema, para otro podría no ser nada. Es curioso cómo construimos nuestras propias dificultades basadas en qué tan lejos estamos de nuestras expectativas. Aparentemente hay mucha gente rica que tiene tan pocos problemas que simplemente los inventan. Esto no es propiedad de los ricos. Se aplica a la mayoría de las personas. Tuve esta epifanía un día cuando vi a un hombre sin hogar enojado con su perro cojeando porque caminaba demasiado lento para seguirle el ritmo en su bicicleta. Estaba inventando drama como las mamás del fútbol en sus SUV, y el rico cuyo Porsche nuevo no coincide con su Rolex. Es cierto, a veces la gente busca problemas donde no los hay. Recuerdo cuando vi a un amigo estresado por cosas triviales, mientras otros pasaban por situaciones más serias. Al final, creo que todos tenemos nuestras propias luchas, aunque a veces sean inventadas. Es curioso cómo el drama puede ser parte de la vida, sin importar el nivel de riqueza. Hace unos años fui a un restaurante elegante que nos ofreció la oportunidad de ver su menú de agua antes de cenar. Mi esposa inmediatamente dijo que no, porque obviamente no vamos a pedir agua elegante del menú de agua. Todavía un poco decepcionado porque al menos no lo miramos. Eso tuvo que haber sido muy gracioso. A mí también me pasó algo similar en un restaurante. Tenía un menú extenso de vinos y, como no sé mucho de eso, me sentía un poco perdido. Mi amigo dijo que solo pidiera una cerveza. Al final, ni siquiera miramos el menú de vinos. Igual me quedé con la curiosidad de saber qué opciones había, pero supongo que a veces es mejor no complicarse. No generalices. Uno de los amigos más dulces y menos mimados de mi hijo proviene de una familia rica. Primer iPhone en la escuela, costosas lecciones de equitación, la mejor ropa, pero totalmente sensato, amable y considerado. Es curioso cómo a veces se asumen cosas sobre las personas solo por su entorno. Este amigo es un buen ejemplo de que no siempre las apariencias cuentan. Tiene todo lo que podría querer, pero sigue siendo humilde y amable. En ocasiones, es fácil olvidarse de que las personas son más que lo que tienen. Su actitud demuestra que la verdadera riqueza está en el carácter. Conocí a un chico que tenía un amigo barra diagonal compañero de cuarto así. Reconoció la oportunidad y se convirtió en un asistente personal informal. Se encargó de todos los detalles para hacer que las cosas sucedieran para su amigo niño rico, mientras se ganaba la vida razonablemente. Por la forma en que lo describió, no parecía que estuviera haciendo nada poco ético, simplemente estaba maximizando el disfrute de su amigo al gastar su mesada, parte del costo de la cual era pagar su tiempo administrando los detalles de la organización de fiestas, planificación de viajes, investigando productos, etc. Conocí a un tipo que tenía un compañero de cuarto así. Se aprovechó de la situación y se convirtió en su asistente informal. Se encargaba de los detalles para que su amigo disfrutara de su dinero, mientras él ganaba algo. No sonaba a que hiciera algo malo, solo hacía su trabajo para que su amigo se divirtiera más con su dinero. Mi tía abuela dijo lo mismo una vez. Sin embargo, poseen 1 tonelada de tierra. Bromeo sobre eso cuando cruzo su rancho para ir a pescar. Le digo a quien quiera que esté, Dios, es tan doloroso tener tanta tierra que lleva una eternidad llegar al lago. Siempre me atrapa. Pero el viaje dura unos 30 minutos, lo cual es realmente molesto. Me recuerda a un amigo que tiene una casa en el campo. Siempre dice que tener tanto terreno es un rollo. Cada vez que vamos a su lago, bromeamos sobre lo largo que es el camino. A veces se siente como una misión llegar, aunque en realidad no es tan lejos. Es una broma entre nosotros, pero en el fondo, sabe que es algo que disfruta. No veo ningún problema con esto. Siempre y cuando el tipo no fuera un imbécil o algo así. Si alguna vez me hiciera rico, probablemente así es como manejaría a todos mis familiares y amigos cercanos, les daría trabajos en lugar de dinero. Es una buena perspectiva. Ayudar a tus amigos y familia a tener estabilidad puede ser más valioso que solo darles dinero. Así, todos pueden crecer juntos y trabajar en sus sueños. Además, crear un ambiente donde todos se apoyen es más gratificante. En fin, sería genial tener esa oportunidad algún día.
Para ser justos, parece que estaban haciendo un esfuerzo por vender la menor cantidad posible de acciones porque estaban funcionando muy bien. Así es como los ricos se vuelven más ricos, convirtiendo su dinero en más dinero. Y en su situación, adquiriendo acciones de sus adinerados padres inversores. Edición, dejen de contactarme sobre Mitt Romney. Todo lo que se podría comentar ya ha sido comentado. Es increíblemente fácil hacer riqueza si ya tienes dinero. Estaba leyendo una historia inspiradora de la persona que fundó FedEx. Nadie creía en sus ideas y la única forma en que pudo iniciar la empresa fue pidiendo prestados $4 millones a sus padres. Una anécdota curiosa sobre FedEx: en sus inicios, la empresa llegó a una situación crítica. Estaban a punto de declarar bancarrota y no podían realizar los pagos a sus empleados. El propietario decidió arriesgar todo el dinero de la compañía en un casino, apostando en la ruleta al color negro. Sorprendentemente, ganó y así pudieron cubrir los sueldos. La granja de caballos en la que trabajé durante unos años tenía un grupo de pavos reales. Uno constantemente se paraba encima del remolque de caballos y tocaba la bocina o gritaba a cualquiera que intentara desalojarlo. Nos costaba sacarlo cada vez que nos preparábamos para transportar caballos porque ya habían muerto 3 machos cuando el conductor decidió que se irían volando si empezaban a conducir. Uno fue azotado contra un árbol, otro fue atropellado por otro automóvil, el último entró en el remolque y uno de los caballos lo pisó. Los pavos reales pueden ser hermosos pero, hombre, son estúpidos. La granja de caballos en la que trabajé tenía unos pavos reales. Uno siempre se subía al remolque y no dejaba de gritar. Cada vez que tratábamos de moverlo, recordábamos que ya habían muerto 3 machos porque el conductor pensaba que volarían. Uno se estrelló contra un árbol, otro fue atropellado y el último terminó dentro del remolque y fue pisado. Son bellos, pero realmente no son muy listos. No sé si es el caso aquí, pero para un buen número de escuelas cercanas, Halloween corresponde al final del primer trimestre académico. Esto suele significar un día profesional para los docentes y, si es un año electoral, puede convertirse en un fin de semana de 4 días. Es curioso cómo Halloween también marca el final del primer trimestre en algunas escuelas. Recuerdo que en mi colegio, los días antes de Halloween eran siempre más relajados. Los maestros aprovechaban para hacer actividades especiales y si coincidía con un fin de semana largo, todos estaban bastante felices. Para nosotros, era un buen momento para disfrutar, hacer disfraces y salir con amigos. Sin duda, una forma divertida de cerrar el primer periodo. ¿Viven cerca o algo así? Sé que no es lo mismo, pero teníamos pases de temporada para Six Flags Great Adventure. Íbamos como 20 veces al año. Aunque nunca llegó al punto en que se volviera aburrido, porque yo era más joven y cada año tenía nuevas atracciones en las que podía continuar. Me imagino que tu hermano vive algo cerca. Sí, tengo un amigo que tenía las mismas pulseras para un parque de diversiones. Iban casi cada semana. Al principio, era emocionante, pero con el tiempo, empezó a perder su atractivo. Pero recuerdo que siempre había algo nuevo para probar. Es genial tener a alguien cercano que comparta esas experiencias. A veces, solo se trata de disfrutar el momento, sin importar cuántas veces lo hagas. Sería genial ser así de rico. Conocí a un viejo que tenía toneladas de dinero. No recuerdo exactamente cuál era el problema, pero básicamente a la ciudad no le gustó que tuviera algo en su propiedad. Empezaron a multarlo por eso todas las semanas y cuando mandaron a alguien a su casa a explicarle lo iban a seguir multando hasta que lo cambiara. El viejo respondió algo como, bueno, sigue poniéndome multas. Tengo mucho dinero. Me acuerdo de un tipo mayor que conocía. Tenía mucha plata y la ciudad no le gustaba algo que tenía en su propiedad. Empezaron a multarlo cada semana. Cuando enviaron a alguien para explicarle, él solo dijo que siguieran multándolo. Total, él tenía suficiente dinero para eso. Era interesante ver cómo no le importaba en absoluto, como si las multas fueran solo un gasto más en su vida. También dona toneladas a la Universidad de Washington y otras instituciones educativas. Sin mencionar ser dueño de los Seahawks y los Trailblazers. Lo conocí mientras hacía un recorrido para ver algo que acababa de comprar para la Universidad de Washington. Es un tipo genial. Parece que cruzaste caminos con alguien interesante. Es genial ver a personas con recursos que apoyan la educación. Tener a alguien así, que además es dueño de equipos deportivos, debe ser bastante inspirador. Al menos te llevaste una buena impresión de él en ese momento.
Estoy de acuerdo con usted. Las primeras impresiones de ella te dan esa sensación de superioridad y actitud de persona rica, pero en realidad se preocupa mucho por sus hijos y es generosa con las personas que trabajan para ella. Ella se esforzaba por cuidarse antes de conocer a esa persona. Ha pasado un año desde que la vi. ¿No fue modelo alguna vez? Pronto se dio cuenta de que eso no la conducía a sus metas. Tuvo la inteligencia necesaria para obtener un título en ciencias de la computación, a finales de los 80, principios de los 90, y logró un empleo en Dell. Me generó empatía, parecía una buena persona que había adquirido cierta inocencia por su estilo de vida. Exactamente. Esto es lo que me encantó de la película. Ella realmente parecía inicialmente, como antes de vivir esta vida de lujo para siempre, ser muy pragmática e inteligente, pero luego se volvió completamente distante. En cierto modo es una advertencia. Es cierto. Me parece que el personaje muestra cómo la vida de lujo puede cambiar a las personas. Conozco a alguien que pasó de vivir modestamente a tener todo lo que quería. Al principio, era muy consciente de sus decisiones, pero con el tiempo se volvió muy distante de lo que solía ser. Es interesante ver cómo el dinero puede afectar las relaciones y la personalidad. Al final, te hace pensar. Estoy completamente de acuerdo, simplemente nunca antes había estado rodeado de ese tipo de riqueza. La pareja fue increíble. Realmente no sabrías que eran ricos. Pantalones cortos y camisetas sin mangas, pero si mirabas sus joyas te darías cuenta de que llevaba unos miles de dólares. Tomaba café con el chico todas las mañanas. Era un tipo realmente inteligente y divertido. Siempre decía, solo porque haya nieve en el techo no significa que no haya fuego adentro. Ella decía, no me importa de dónde le entre el apetito, siempre y cuando coma en casa. Parejas así siempre me hacen feliz. Es interesante ver cómo algunas personas ricas pueden ser tan humildes. Conocí a una pareja similar una vez. Ellos eran auténticos, no hacían alarde de su dinero. Siempre comían en lugares sencillos y se reían de todo. Su dinámica era genial, me encantaba escuchar sus bromas. Me hizo pensar que, al final, lo que importa son las relaciones, no el dinero. Esas interacciones sencillas son las que realmente cuentan. Algunos de los mejores recuerdos que tuve cuando era niño fueron cuando estábamos en la segunda casa de mi tía, que era una casa en la playa. Toda mi familia iba de vacaciones allí junta durante semanas seguidas. Finalmente la vendió y todos los miembros de la familia, incluida ella, extrañan esa casa. Puede ser difícil perder un lugar donde tuvo muchos recuerdos maravillosos de su infancia, incluso si es rico. Es triste cuando se pierde un lugar lleno de recuerdos. La casa de la playa de tu tía sonaba como el sitio perfecto para conectar con la familia. Esos momentos juntos son especiales y, aunque el lugar ya no esté, las memorias quedan. Al final, no importa cuánto tengas, esas experiencias son las que realmente importan. Tengo un Lambo. La gente lo hace todo el tiempo. El coche es una obra de arte y recuerdo que cuando era niño nunca me permitían acercarme a uno en las exposiciones de coches. Cada vez que paro en algún lugar la gente se toma fotos o charla conmigo. A veces les abro el auto y les dejo sentarse en él y tomar fotografías dentro. Es bueno tener recuerdos y tal vez les dé a algunos de los niños más pequeños la concentración para trabajar duro y tener los suyos propios algún día. Editar, Santo Moli. Gracias por mi primer oro. Para los que preguntan. Estoy en el negocio de alquiler de aviones privados. Sí. Soy la ayuda. Aprecio que seas el propietario del coche que sabe lo que adquirió. Parece que algunos otros propietarios, en especial los de Aston Martin, adquieren el auto y asumen que nadie mostrará entusiasmo al verlo en la carretera. Un poco como abogado del diablo, parece un poco injusto que el salario de tus padres desempeñe un papel tan importante en la cantidad de ayuda que puedes recibir, porque algunas personas no reciben ninguna ayuda financiera de sus padres. Estoy de acuerdo en que es una línea difícil de trazar. Es un tema complicado. Conozco a alguien que no recibió ayuda porque sus padres ganaban un buen sueldo, aunque en casa la situación era diferente. A veces, los ingresos no reflejan las necesidades reales. Esa línea entre recibir o no ayuda puede ser bastante confusa. Al final, cada caso es único y no todos tienen el mismo respaldo familiar. Historia de FedEx no relacionada pero divertida. En los inicios de su negocio, llegaron a un punto sin retorno. Estaban al borde de la quiebra y no podían pagar la nómina. El dueño sacó cada centavo de las cuentas de la empresa, lo llevó a un casino y lo puso en la ruleta negra.
Salió negro y tenían nómina. Esa historia de FedEx es interesante. Hay veces en que la presión te hace tomar decisiones arriesgadas. Apostar todo en la ruleta es un movimiento arriesgado, pero a veces es lo que se necesita para sobrevivir. Al final, hicieron lo que tenían que hacer en ese momento crítico. Es una locura como a veces el destino puede cambiar con una simple apuesta. El antiguo barrio donde crecí tenía un pavo real que simplemente deambulaba. Se le podía oír cantando por las tardes. Algo así como una mascota de barrio. Algunos de los otros niños lo llamaron Larry. Mi hermano y yo montábamos en bicicleta y lo veíamos enfriándose en el césped de alguien. Fue muy hermoso. Entonces, un día, simplemente desapareció. La teoría es que lo robaron unas personas de otra parte de la ciudad. Era curioso ver al pavo real por el vecindario. Larry era parte de la rutina, siempre ahí cantando. Mi hermano y yo pedalearíamos y lo buscábamos como si fuera un juego. Un buen recuerdo de la infancia. Pero un día, simplemente no apareció más. La gente decía que alguien lo había robado, pero nunca lo supimos. Solo quedó en nuestra memoria, como esos días de verano. Los trabajadores migrantes a menudo hacen esto debido al apoyo que brindan a sus familias en su país de origen. Trabajar para una familia rica en el estado probablemente hizo que su familia en casa estuviera considerablemente mejor que sus vecinos. Decidió que el beneficio para su familia superaba el costo de no verlos. Hay muchas personas que eligen trabajar lejos de casa por el bienestar de su familia. Conozco a alguien que se fue a otro país y, aunque extraña a su familia, sabe que el dinero que envía hace una gran diferencia en sus vidas. A veces, tomar decisiones difíciles resulta en un mejor futuro para quienes amamos. Y ella estaba trabajando para cuidar de sí misma antes de conocer a ese tipo. Ha pasado como un año desde que lo vi. ¿Pero no era ella modelo? Y se dio cuenta de que eso no la estaba llevando a donde quería. Así que tuvo la previsión de obtener un título en informática, a finales de los 80 y principios de los 90, y consiguió un trabajo en Dell. Realmente lo sentí por ella. Parecía una buena persona que acababa de adquirir esa rica ingenuidad de su estilo de vida. Su historia es interesante. Ella estaba enfocada en cuidarse antes de conocer a ese chico. Era modelo, pero se dio cuenta de que eso no la llevaba a donde quería. Apenas se graduó en informática y consiguió un trabajo en Dell. Se siente como una buena persona que, a pesar de su vida, entendió lo que necesitaba hacer. Es un buen ejemplo de adaptarse y buscar un mejor futuro. En serio. La gente convierte a los corbetes en reinas del garaje. Si gasto $200.000 en un coche, puedes estar seguro de que lo conduciré. Editar, estoy hablando de comprar un Ferrari de $200.000, no un Corvette. Estaba tratando de ejemplificar la mentalidad que conlleva guardar un automóvil deportivo en el garaje, independientemente de lo que cueste. No entiendo por qué la gente guarda esos coches. Si inviertes tanto dinero en un deportivo como una Ferrari, debería ser para disfrutarlo. Es como tener un tesoro en una caja, pero nunca mostrarlo. Me parece que la emoción de conducirlo supera la idea de mantenerlo impecable en un garaje. Cada kilómetro cuenta una historia. Gracias por ser el propietario de Sé lo que compré. Siento que algunos de los otros propietarios, especialmente los propietarios de Aston Martin, compran el auto y esperan que nadie se emocione cuando vea uno en libertad. Me acuerdo de un amigo que compró un coche deportivo. Siempre presumía de él, pero era un poco raro con la atención. Un día, fuimos a una reunión y todos se volvieron para mirarlo. Se notaba que le encantaba ser el centro de atención, pero actuaba como si no le importara. Al final, todos acabamos riéndonos de su actitud. Es curioso cómo algunos disfrutan los coches sin querer ser vistos. No te haces millonario ganando $1 millón, sino ahorrando $1 millón. Tuve que recordarle a mi entonces novia, ahora esposa, que después de que su rica compañera de cuarto pidió que le devolvieran el ramen de 20 céntimos que comió mi esposa. Eso me recuerda a una vez en la universidad. Un amigo siempre gastaba su dinero en cosas innecesarias. Un día, le presté un par de euros para un café y me dijo que no podía pagarlo de vuelta. Al final, se dio cuenta de que esos pequeños gastos suman. Ahora, ahorra más y lleva una vida más tranquila. Solo hay que aprender de los errores. $200.000 por un tiempo no es rico. Quizás a los reddites que ganan $22.000 al año. También depende mucho del lugar donde vivas.
A 200.000 kilómetros del sur, puedes vivir como un rey. 200.000 en muchas partes de Nueva York, apenas puedes pagar el alquiler. Ganar más de $200.000 americanos anuales en varias áreas de Nueva York no es un impedimento para cancelar el alquiler. Si encuentras dificultades para cubrir los gastos de la vivienda con ese ingreso, tal vez debas revisar tus finanzas. Es recomendable que consultes recursos sobre gestión financiera antes de que surjan problemas con las autoridades fiscales. Quiero hacer esto. Mi nuevo producto, el Bijou. Todavía no sé qué es ni cómo pronunciarlo, pero puedo escuchar a una elegante mujer francesa diciéndolo en mi cabeza, seguido del eslogan "No puedes permitirte esto". Es necesario darle un toque extravagante. En este momento, el Bijou parece un insecto o algo similar. El Bijou, eso sí que suena elegante y sofisticado, perfecto para aquellos con buen gusto que buscan algo exclusivo. Sí, de hecho me gustó mucho la mamá de la película. Parecía un poco tonta, pero trataba de mantener a sus hijos con los pies en la tierra y todos parecían niños bastante dulces y agradables, los más pequeños al menos, que simplemente no entendían bien cómo vivían los demás. Aunque el padre era un idiota. La verdad, me parece que la mamá hizo lo que pudo. Era un poco torpe, pero intentó mantener a los niños en su lugar. Los más pequeños eran simpáticos, pero no entendían mucho de la vida fuera de su burbuja. En cambio, el papá, sí, no era un buen ejemplo. Es curioso cómo los personajes pueden afectar la dinámica familiar en una película. 200K en muchas partes de Nueva York, apenas puedes pagar el alquiler. Eso simplemente no es cierto. Si tiene problemas para pagar el alquiler cuando gana $200,000 americanos al año, su presupuesto está roto y debe visitar /R/personal finance antes de que el IRS llame. Es cierto que vivir en NYC es caro. Con un ingreso de 200K, a más de uno le parecería fácil, pero algunos no saben administrar su dinero. Recuerdo a un amigo que gastaba demasiado en salir y después se quejaba de la renta. Le sugerí que fuera más cuidadoso, pero no me hizo caso. Al final, siempre estaba estresado por el dinero. A veces, hay que priorizar la estabilidad sobre el estilo de vida. Una vez iba al supermercado y le pregunté a mi amigo si quería algo. Él dijo, un plátano. Me pasó una moneda de 25 centavos y me dijo, por si es un plátano especialmente pesado. No es una cita de Arrested Development, pero siempre pensé que era divertida. Esa vez, fui al supermercado y le pregunté a un amigo si quería algo. Dijo que quería un plátano y me dio una moneda de 25 centavos, diciendo que era por si acaso el plátano era pesado. No es una cita de Arrested Development, pero siempre me pareció gracioso. Esos momentos simples son los que hacen reír. Me encanta como cuando Kimi conoce a la dama rica por primera vez. Le ofrecen una botella sin abrir de agua costosa recién sacada del refrigerador, cuando Kimi dice que no. Gracias, el agua se tira directamente a la basura sin dudarlo un momento. Es un espectáculo divertido, especialmente para los problemas de los ricos. Esa escena es interesante. Refleja cómo algunas personas ven las cosas de manera diferente. Para Kimi, esa botella de agua no tiene valor, pero para la rica dama, es solo un objeto. Es un recordatorio de los problemas de la gente rica y lo desconectados que pueden estar. La serie tiene su encanto al retratar esas situaciones absurdas. Quiero decir que eso no es realmente una explicación. El personaje de Rogen ha estado viviendo de un acuerdo de $20.000 durante 10 años y no hay otra fuente de ingresos, pero viven en una casa enorme en Los Ángeles. Como dijo el guionista John, es la lógica de una comedia de situación. Así es como el elenco de Friends mantuvo sus increíbles apartamentos en Manhattan. Porque, no te preocupes, solo mira el programa, no pienses en el dinero. Es cierto. A veces en las series no tiene sentido cómo los personajes viven. Un amigo mío siempre dice que nunca se sabe de dónde sacan la plata. Recuerdo que vimos una serie donde todos tenían trabajos que no pagaban tanto, pero vivían como ricos. Al final, supimos que era solo parte del entretenimiento. A veces es mejor no pensar demasiado y solo dejarse llevar por la historia. Es todo eso de algunas personas empiezan su vida en la tercera base pensando que han conseguido un triple. Mentalidad. Dale a la mayoría de las personas entre 21 y 22 años $300.000, una red de seguridad y un mentor que te diga cómo crear dinero y estoy seguro de que la mayoría de la gente ganaría dinero con su dinero. Es cierto, la gente a menudo no ve el esfuerzo detrás del éxito.
Recuerdo a un amigo que siempre decía que tenía un talento natural para hacer dinero. Pero nunca entendió que no era solo suerte. Al final, se dio cuenta de que sin trabajo duro, los resultados no eran los mismos. A veces, la vida no es solo recibir, también es saber qué hacer con lo que obtienes. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.